la palabra que leímos delante se encuentra en Ezequiel, capítulo 18. Como les decía, pueden comentar y luego estaremos leyendo lo que comentan, aunque este celular está un poco, tiene como 6 comentarios, ¿no? Todos los demás están en el que está ahí transmitiendo. Pero mi esposito más ratito va a venir y va a leer si acaso hay algún comentario de nuestra hermanita Sandra. Porque aquí no están apareciendo los comentarios. Seguramente es problema de señal, ¿no? Y hay que orar al Señor para que nos dé un plan de más velocidad, que tenga más señal. Aunque estamos en el campo acá, ¿cierto? Teníamos una wifi de como de una antena ahí, pero salía muy alto el costo. Oye, Tomasa, disculpen ya porque estamos en la casa, entonces aquí esta mascota, dale, ya va. Es muy regalona. Teníamos 3, pero se nos perdió una. Quedó ella y una negrita muy esponjosa, muy bonita, está por ahí también, pero tan. Gloria al Señor. Bueno, lo que leímos es una palabra que le vino al profeta Ezequiel en aquel tiempo cuando estaban cautivos en Babilonia. Él cuando recibió esta palabra, él estaba cautivo. Ya vamos a la altura del capítulo 18 y el profeta hablaba esta nueva palabra. Dios le fue hablando a lo largo del tiempo. No sabemos cuánto tiempo pasó entre esta palabra que le dio el Señor y la anterior, que la anterior era parábola de las águilas y la vid. El hecho es que el Señor le comienza hablando al profeta y le dice: ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. En estas frases, en estos versículos del 1 al 4 del capítulo 18, Dios está hablando una verdad fundamental que los judíos de aquel tiempo habían malinterpretado. Ellos creían que los hijos pagaban el pecado de sus padres con castigo, dolor y sufrimiento. Pero estaban errados. Por eso que el Señor les habla claramente y les dice: ustedes tienen un refrán. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Era un refrán o un proverbio que daba a entender que si los hijos sufrían alguna cosa, algo fuerte, era porque sus padres habían pecado. Pero el Señor le dice así: mía es el alma del Padre, mía es el alma del Hijo. Es decir, que cada uno es responsable de sus propios actos delante de Dios. Aún estando en la ley, Dios le decía a cada uno es responsable. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Ya no quiero que se diga más ese refrán. Ese refrán que los hijos tienen la dentera por causa que los padres comieron la uva agria. Es decir, que los hijos están en sufrimiento y están así a causa de que los padres pecaron. No. Y también ellos se excusaban en eso, de que todas las desolaciones que le habían venido a través del imperio babilónico era por causa del pecado de sus antepasados.
pero no asumían ellos que sus propios pecados tal vez eran mucho más terribles que los pecados de sus padres que se habían apartado del Señor. Porque habían tomado la costumbre de los dioses paganos de otras naciones y habían construido ídolos en los lugares altos, en los montes de Israel, es decir, en los cerros, en los pequeños cerros de Israel que están por ahí. Ellos habían ido y habían hecho altares a otros dioses. Y ellos decían, estamos sufriendo esto porque nuestros padres pecaron, y no asumían lo que estaban haciendo ellos. Es decir, que ellos culpaban a sus padres por el sufrimiento que tenían. Pero ellos no se daban cuenta que ellos totalmente se habían apartado de Dios. Al extremo que sus sacerdotes, sus ministros del templo adoraban a Dios, al Dios Sol. Y también pintaron cosas en sus paredes, en el templo, cosas de reptiles, imágenes para adorar. Y las mujeres se prostituían con un Dios pagano, con un Dios babilónico. Entonces el Señor le dice, mía es el alma del Padre y mía es el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Significa que cada uno tenía que dar cuenta de sí, de su propia vida. Entonces, si mi padre cayó en un pecado, a fornicaciones, adulterio, y yo voy a pasar por algo malo, no. Porque yo no seguí su ejemplo. Mi padre me engendró en pecado, me engendraron en pecado, pero yo no seguí su ejemplo. Entonces, pero en Cristo, ojo, ahora estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Y en Cristo, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora bajo la gracia, desde que vino Cristo al mundo, todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos. El que viene a Cristo, sus pecados son perdonados. El Padre, si viene a Cristo, sus pecados son perdonados. Si se vuelve al Señor y se aparta de todo pecado, sus pecados son perdonados en Cristo, por la sangre preciosa de Cristo. Y el Hijo, si se arrepiente y busca al Señor, sus pecados son perdonados y se salva. Porque el amor de Dios es tan grande que sobrepasa todo entendimiento. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que hoy tenemos nosotros. Él no ha cambiado. Si bien es cierto, al parecer, era mucho más rígido, más duro, más castigador en el Antiguo Testamento, pero sin embargo, aquí la palabra nos deja entender que el Señor dice que cada uno dará cuenta de sí. Ahora bien, el Señor comienza a decir, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, y que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriere el desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre, y en mis ordenanzas caminare, guardare mis decretos, para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor. Es decir, que todo hombre, que hace el bien, vivirá. Todo hombre que hace el bien vivirá. Entonces, aquí también está demostrando Dios el amor, su amor para la humanidad.
Dios dice que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y aún estando bajo la ley ellos, Dios les demostraba su amor. Por eso les decía, si hacen lo bueno, lo correcto y lo justo, vivirán. Ahora, si ese hombre que es justo, vive por su justicia, que teme a Dios, es temeroso y recto de Dios, apartado del mal, y si tuviera hijo que no sigue su ejemplo, hace lo malo, entonces ese hijo va a sufrir la consecuencia de su propio pecado. Por eso dice que la salvación es personal. Cada uno debe, en este tiempo de gracia, venir a Jesucristo, reconocer sus faltas, y su sangre lo limpia de todo pecado. Porque la Biblia dice que alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ninguno en la tierra, ningún hombre puede decir, yo no he pecado. Nadie puede decir eso. Nadie, ninguno podamos decir eso. Por muy lindo que hable de la palabra de Dios, un ministro, un hombre de Dios, no puede decir que no ha pecado. Porque todos hemos pecado delante de Dios. La Biblia dice claramente, San Pablo lo dice, por cuanto el pecado entró a la humanidad, por cuanto el pecado entró por un hombre todos son justificados. Por Adán entró el pecado a la humanidad. Ahora por Cristo, el segundo Adán, la humanidad es justificada. La humanidad que cree en Jesucristo. El hombre que cree en Cristo y se acerca a Él, se arrepiente y se lava con su sangre y le pide al Señor, confesándolo con su boca, Señor, limpia mi pecado, lávame. Entonces está reconociendo que Él es pecador y que por Cristo, solamente por Él, puede ser salvo. Bendito sea el Señor. Y el Señor habla aquí, si el hijo le fuere ladrón, derramador de sangre, que haga alguna de estas cosas, es decir, que si el hombre justo que hace el bien se salva y tiene un hijo y su hijo no sigue el ejemplo de él, el hijo no va a ser salvo por su justicia, por la justicia de su padre. Y que hace lo malo, se condenará por causa de sus propias consecuencias. Y esto es lo que mucha gente no comprende. Y piensan que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios malo, rígido, duro. Sin embargo, Dios nos muestra que también Él es amor en el Antiguo Testamento. Y lo podemos ver más acá. Mas el impío se apartare, dice, del verso 18, verso 21, capítulo 18, verso 21, de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Es decir, que en la antigüedad también había misericordia de Dios, también había amor de Dios para la humanidad. Y también el Señor aclaraba que ese refrán que tenían los judíos, que los hijos sufrían por causa del pecado de sus padres, no corre. Ya no se dirá más ese refrán. Resumiendo, Dios les decía, ya no más ese refrán que tienen ustedes, justificándose que lo que están pasando es por causa de su padre. No, Señor. El hombre, cuando se casa y tiene hijos, él les da un ejemplo a sus hijos. Sea bueno o sea malo el ejemplo, sus hijos están mirando ese ejemplo. Pero cuando los hijos crecen, ellos son los que tienen que tomar decisiones. Cuando son adultos y responsables, ellos tienen que tomar decisiones y ellos deciden el camino por el que ir. Si un padre ha sido intachable, buen ejemplo, excelente padre, siempre fiel con su esposa,
hombre de Dios, aferrado y aferrado a la palabra del Señor, temeroso de Dios, es un excelente ejemplo para sus hijos. No es perfecto, porque ninguno hay perfecto sobre la tierra, solamente el Señor Jesucristo. Y si ese padre le ha dado un buen ejemplo a su hijo, y su hijo se aparta el día de mañana y hace lo malo, ya no es culpa del padre. Cuando la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, la Biblia dice claramente, capítulo 20, vamos a leer, capítulo 20, Éxodo capítulo 20. Vamos a leerlo para ver qué es lo que dice, porque al parecer los judíos de aquel tiempo se tomaban de este versículo de la palabra. Capítulo 20, verso 5. Dice así, no te harás, desde el 4 y el 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta es una palabra que muchos judíos de aquel tiempo se la confundieron. Ellos pensaban tal vez que Dios iba a visitar a los hijos por causa de la maldad de los padres. Porque la Biblia lo dice ¿qué? Dice así, que visito, Dios fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero Dios se refiere al mal ejemplo de los padres. Dios va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos si los hijos han seguido el mal ejemplo de sus padres. Es decir, entonces, que nos queda claro que la responsabilidad es individual. Porque también Él dice que si Él hace misericordia, dice a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, que Él hace misericordia y ama a los que guardan sus mandamientos. Entonces, si la primera generación, el padre y la madre, hicieron lo malo, y los hijos no siguieron ese mal ejemplo, sino que se volvieron a Dios y hicieron lo bueno, esa maldad de los padres no cae sobre ellos, sobre los hijos. Pero si ellos siguen el mal ejemplo de sus padres, por supuesto que tendrán que asumir las consecuencias de esa maldad. Por eso Dios dice que hasta la tercera y cuarta generación, es decir, hermano, es decir que la humanidad está llamada a hacer lo bueno, tanto el hijo como hasta la tercera y cuarta generación. Estaba corroborando. Es decir, nosotros los padres somos la primera generación. Un joven se casa, tiene un hijo, él es primera generación. Su hijo, segunda generación. Su nieto, tercera generación. Y su bisnieto, cuarta generación. Entonces, hay una, no sé cómo decirlo, hilera de generaciones de ese padre. Entonces, si ese padre hizo lo malo y su primera generación hizo lo malo como su padre, por supuesto que Dios va a visitar su maldad. Pero si ese hijo, o sea, la segunda generación de ese padre que hizo lo malo, hace lo bueno y no el ejemplo de su padre, se corta eso. Ya Dios no visita la maldad, sino que Dios hace misericordia a esa generación y a todas las futuras si hacen lo bueno. Por esto entonces, algunos dicen que la maldad de los padres hay maldiciones
generacionales que se van pasando sobre los hijos, y eso no corre en la Biblia. Porque en Cristo se rompe toda maldición. Tal vez la genética de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, sí, puede pasar a la segunda generación. Por ejemplo, mi madre y toda la familia de mi madre son enfermos del corazón. Mi abuelita materna murió de un infarto al corazón a sus 82 años. Vivió muchos años con su corazón así. Y eso lo heredó mi madre. También está con ese problema del corazón, y lo tengo yo. Y parece que mi hermano Patricio también. Y así. Pero eso es genético. Es algo del físico, de la genética, del cuerpo, de los genes. Pero no es que sea una maldición, en ninguna manera. Cada uno asume sus consecuencias de sus actos delante de Dios. Ahora bien, también el Señor nos habla aquí. Gloria a Dios. Y habla el Señor y dice: mas si el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. ¿Quién era el impío? ¿O quién era el gentil? Para los judíos en aquel tiempo, a los no judíos, según la carne, según la genética, se les llamaba gentiles o impíos, que hacían lo malo. Un impío es alguien que hace lo malo, verdaderamente, que anda matando, violando, anda haciendo lo malo, drogando, y tanta cosa. Dios nos ayude. Entonces, pero si esa persona se vuelve a Dios, en la antigüedad decía él va a vivir, tendrá la bendición de Dios. O sea, ahí se demuestra el amor de Dios también, porque aunque sea extranjero, aunque sea gentil, no del pueblo judío, si se volvía al Señor y acataba los mandamientos y estatutos que estaban en la ley de Moisés, ese hombre iba a ser bendecido por Dios, iba a vivir. Y en este tiempo, nosotros hemos recibido por gracia la salvación en Cristo. Bendito sea el Señor. Él, por su gracia, por su misericordia, que se ha extendido sobre la tierra. La misericordia de Dios estaba sobre la humanidad en aquel tiempo. Pero había un trato especial con un pueblo, con una nación, que era Israel en aquel tiempo, en la antigüedad. Hoy, esa misericordia y esa bondad que se reflejaba también con los gentiles que se convertían al judaísmo en ese tiempo, también está hoy sobre toda la humanidad. Pero ahora no para adoptar las costumbres y los ritos de la ley judaica, sino ahora por creer en un judío que murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad, es decir, por Cristo Jesús. Si el impío se arrepiente, viene a Cristo, entrega su corazón y su alma a Cristo, también se salva por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, para resumir un poco, por lo visto muchos judíos creían que estaban siendo castigados por los pecados de sus antepasados, a causa de ese refrán que hablábamos delante de las uvas agrias, y que Dios era injusto. Ellos pensaban, pero dejaron de recordar que sus pecados eran incluso peores que los de sus propios padres. Este capítulo de Ezequiel enseña las verdades fundamentales de que cada persona es responsable ante Dios por su propia vida, y que toda persona que persiste en pecar morirá, mas bajo la gracia, si se arrepiente y cree en Jesucristo, se salva. Es decir, que la misericordia de Dios se ha extendido. Así como los cielos y la tierra, los cielos se extienden sobre toda la tierra,
así la misericordia de Dios se extiende sobre toda la humanidad. Amén. Y eso es lo que en sí encierra este capítulo 18. Que los actos de cada uno son responsabilidad de cada uno. Las obras y los hechos son responsabilidad de cada uno. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en una de las cartas paulinas, dice que el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción y muerte. Es decir, que el que se dedica a vivir en placeres, en delitos y pecados, que se entrega al pecado, practica el pecado, todas clases de pecado. ¿Para qué vamos a nombrar tantos pecados? Prostitución, pecados sexuales, corrupción moral. La humanidad está así ahora. Ya nadie, las generaciones jóvenes ya no quieren casarse, no quieren vivir bajo el mandamiento del Señor, del sagrado matrimonio que Dios instituyó en el principio en el huerto del Edén. Así está la humanidad, perdida en delitos y pecados. Pero si se arrepiente, viene Cristo, sus pecados son borrados, cada uno, individualmente. El trato de Dios es personal con cada uno, con su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está sobre la tierra, está aquí, en el corazón de cada uno, de los que hemos creído en Él. Nos hemos arrepentido y nos arrepentimos a diario, porque el arrepentimiento es diario, porque mientras estemos en este cuerpo vamos a pecar conscientemente, pero ya no deliberadamente. Y si cometimos un pecado deliberado, es decir, que si engañamos a un prójimo, entonces hay que arrepentirse rápido, porque es peligroso pecar deliberadamente. Muchas veces pecamos por ignorancia, pecamos por las circunstancias, dirán algunos. Por ingenuidad también pecamos, como dice mi esposa, por la ingenuidad, ¿cierto? Y a veces decimos una mentira pequeñita, no es pecado. Pero sea grande o pequeña la mentira, es pecado. Porque el pecado... No hay mentira negra ni blanca. Todo es pecado. Entonces, el Señor Jesús mismo le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque el diablo miente desde el principio. Es decir, que ellos vivían mintiéndole al pueblo, los fariseos, los escribas. Entonces, mis hermanos, cuando la palabra de Dios, quiero detenerme un poquito acá, cuando dice que no comiera en los lugares altos, resulta que los judíos, aquellos construían altares en los lugares altos, en los montes, en los cerros, y allí comían, ofrecían sacrificio a los ídolos y comían. Hubo un rey muy malvado en Israel que se llamó Manasés. Hasta sus hijos hizo pasar por el fuego para agradar a un dios pagano, y levantó una imagen de un dios allí en el templo del Señor. Terrible cosa hicieron ellos, pero aún así Dios les hablaba y les decía que si se volvían a Dios y caminaban en sus estatutos, ellos iban a vivir. Bendito sea el Señor. Eso se refiere la Biblia a los lugares altos. Vamos a ver algo que tengo por aquí subrayado en la otra Biblia, ¿no? Esta la tiene usted. Sí, por favor, préstamela un poquito. Toma, yo le presto eso. ¿Está en Ezequiel? Sí, Claro. Dice que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel,
ni violar a la mujer de su prójimo, ni se llegar a la mujer menstruosa. Está hablando de que si esos pecados no los comete, será salvo, vivirá. Entonces, aquí es donde estaba la idolatría de Israel, en los montes. Allí ellos hacían sus ídolos. Aquí hay otra cosa que Dios también destaca y que quiero destacarla y ponerme un poquito a meditar en esto, analizarlo. Que no prestare interés ni tomare a usura. El prestar interés y tomar usura es maldad. Dios aborrece. Por lo tanto, el sistema financiero que impera hoy en el mundo es diabólico. No es el plan de Dios. Dios nunca quiso que otros se enriquecieran a costa de intereses de lo que ellos le prestan a los demás. Entonces, todos esos bancos usureros, hubo un tiempo en Chile que la usura era terrible. Uno conseguía 100 pesos y tenía que devolver 200 en cuotas, pero devolvía la mitad. Y en algunos casos, me refiero el doble, y en algunos casos más del doble. Si eran más cuotas, más caro. Y todavía, como dice mi esposa, pero antes era mucho más. Se conseguían 200,000 pesos y se devolvían 500. Entonces eso ya es usura. Salió una ley en Chile que puso un atajo a todo eso, pero aún así hay intereses. Sacamos un préstamo y terminamos pagando el doble. Eso es usura. Por lo tanto, eso hace que otros se enriquezcan. Los dueños del capital, los dueños de la plata, como se dice. Y eso es diabólico. Dios condena esa cuestión. Lo condena. Por eso dice la Biblia claramente que prestare a usura e interés. No que prestare a usura, que prestare interés ni tomare a usura. Le está hablando de aquel que no haga esas cosas, será salvo. Pero también dice en una de las partes que leímos del capítulo 18, que si prestare a usura, que si prestare interés y a usura, entonces no es justo y no vivirá. Entonces este sistema que está imperando en el mundo, el sistema financiero, pronto va a desaparecer. Cuando Jesús retorne en gloria y majestad, se sentará en su trono de gloria y gobernará sobre todas las naciones, y todo esto que existe hoy, los bancos, las financieras, cooperativas y cuánta otra clase de instituciones que son gobernadas y administradas por hombres dueños de esas cosas, se han enriquecido. Ellos tendrán que enfrentar el juicio de Dios si es que no se arrepienten bajo la gracia del Señor Jesucristo. Todo eso se va a terminar. La Biblia lo prohibió y las naciones lo adoptaron con el tiempo. Israel también lo adoptó, lo tenía. Por eso Dios los corrige. El interés y la usura son abominación delante del Señor. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Gloria al Señor. No sé si usted quiere decir algo. Amén. No, porque, por ejemplo, yo recuerdo que antes uno iba y sacaba un préstamo y, como dice usted, si pedíamos un ejemplo 200,000 pesos, antes se devolvían 300, 400, es como que uno nunca terminaba de pagar. Y después agarraron de que la persona podía ir y repactar, la persona tanto, vaya mijita, hija, iba y
tanto dado para repactar. Y seguía pagando. Seguía pagando, pasaba 1 año, 2 años, 3 años. Recuerdo que mi mamá en una oportunidad sacó un préstamo en Los Héroes, ya fueron 100.000 pesos le prestaron a mi mamá. Sí, mi mamá, me acuerdo yo que yo fui una vez a preguntar a mi mamá, todavía le quedaba por pagar y ya tenía más de 3 años pagando. Entonces después le prohibieron aquí en Los Héroes a prestarle plata a las personas. ¿Tanta plata? Tanta plata. Ah. Entonces, y eso, entonces yo pienso, no sé, pues, igual que a mi papá también, pues, sabiendo que era una persona de la tercera edad, no deberían de prestarles plata, sino que los engañaban y les emprestaban nomás. Entonces yo creo que estas personas le van a tener que rendir una estrecha cuenta a Dios. Amén. Igual que nosotros nos han enseñado, y nosotros le enseñamos a nuestros hijos que ellos no se metieran en deuda, que vivan al contado, porque así viven más tranquilos. Pero ¿qué han hecho los hijos? Estoy hablando en general. Van y se encalillan igual, que sacan un vehículo, que sacan acá, que sacan allá, y después reciben sus sueldos. Es para puro pagarle a Pedro, Juan y Diego. Entonces, ¿no? Lo que sucede es que el mismo sistema Claro. bombardea a través de la publicidad, a través de los medios, y los medios se prestan para confabularse con eso. El sistema bombardea y dice, te prestamos 100 y vas a pagar cómodamente, después de 3 meses comienza a pagar tu primera cuota, por decir. Entonces ellos trabajan con la necesidad del pueblo. Las instituciones de hoy en Chile se han hecho multimillonarias con la necesidad del pueblo. El pueblo que vive día a día con su sueldito y desea tener algo, comprar algo, y si esa entidad se lo está ofreciendo así como se lo hace sentir como que si nada, prácticamente como que si no le fuesen a cobrar. Y las personas en la necesidad caen en eso, caímos en eso, porque también nosotros hemos estado en eso. Entonces, pero Dios va a juzgar estas cosas. Vamos a hacer un punto aparte, vamos a leer lo que dice nuestra hermana Sandra. Allí puso un comentario, dice, pelea la batalla de la fe, echa mano de la vida a la cual fuiste llamados. No perdamos el galardón que nos tiene preparado el Señor. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, dice la hermanita acá. Aquí nos salen todos los comentarios. Por acá, ahí hay un comentario del hermano David. ¿Qué dice? Ah, sí, pero parece que es del principio. No, es otro. Aquí no se ve. Mire, acá hay un comentario de nuestro hermano David, maestre, dice así: Dios les bendiga, aquí estamos conectados desde la plataforma en el parque urbano. Dios los bendiga más